nunca me enseñaron a decir no. En mi familia, ayudar era un mandato silencioso, una forma de demostrar amor. Y yo, como buen hijo, cumplí, durante años. Hasta que un día me di cuenta de que no me estaban pidiendo ayuda, me estaban exigiendo sacrificio. Me llamo Gabriel, tengo 33 años y soy ingeniero de software. Trabajo en una empresa tecnológica en San Francisco y desde hace casi una década he ganado lo suficiente como para vivir bien, viajar, ahorrar y sostener a mi familia. O al menos eso creía. Todo empezó cuando conseguí mi primer trabajo serio a los 24. Mis padres vivían en Lima, en una casa que se caía a pedazos. Mi papá, desempleado desde hacía años, pasaba los días viendo televisión y hablando de los buenos tiempos. Mi mamá, con problemas de salud, hacía lo que podía para mantener el hogar. Y mi hermana menor, Sofía, tenía 19 y soñaba con ser influencer. No estudiaba, no trabajaba, pero subía fotos todos los días como si viviera en otro mundo. Yo me sentía afortunado. Tenía un sueldo estable, un departamento pequeño pero cómodo y la posibilidad de ayudar. Así que empecé a enviar dinero. Primero para cubrir los gastos básicos, comida, servicios, medicamentos. Luego para cosas más grandes, reparaciones, estudios, emergencias. Cada transferencia venía acompañada de un mensaje de agradecimiento. Mi mamá me decía que era su ángel. Mi papá me llamaba el orgullo de la familia. Sofía me mandaba emojis con corazones. Y yo me sentía útil, necesario, valioso. Durante los primeros años no lo cuestioné. Era parte de mi rutina. Cada mes, una parte de mi sueldo iba directo a ellos. No lo veía como una carga, lo veía como una responsabilidad, como una forma de retribuir todo lo que habían hecho por mí. Pero con el tiempo, algo cambió. Las llamadas dejaron de ser agradecimientos, se convirtieron en solicitudes, en exigencias, en reclamos. La lavadora se malogró. ¿Puedes mandar algo? Sofía necesita un nuevo celular para sus videos. Es parte de su trabajo. Tu papá está con dolor en la espalda. Hay que hacerle unos estudios. Yo seguía enviando. A veces $500, a veces $1,000. En ocasiones hasta $2,000 mensuales. No lo pensaba demasiado. Tenía un buen sueldo y ellos lo necesitaban. Pero lo que no sabía era que mi generosidad se había convertido en un recurso inagotable, en algo que daban por sentado. Un día, revisando mis cuentas, noté que había transferido más de $30,000 en menos de 2 años. Me sorprendí, no por el monto, sino por no haberlo notado antes. Me prometí revisar mejor, pero no lo hice. Porque cada vez que dudaba, mi madre lloraba, mi padre se quejaba, Sofía me enviaba mensajes con frases como «No sé qué haría sin ti». Y yo volvía a transferir. Mi amigo Leo, consultor financiero y compañero de universidad, fue el primero en notar algo extraño. ¿Has pensado en poner límites?, me preguntó una tarde, mientras tomábamos café en San Francisco. No puedo, ellos me necesitan. ¿Y tú? ¿Quién te cuida a ti? Me quedé en silencio. Leo no insistió, pero comenzó a observar, y lo que vio lo preocupó. Yo trabajaba más de 60 horas semanales, no tomaba vacaciones, no salía con nadie, no tenía tiempo para mí. Vivía para producir y para sostener. Te están usando, me dijo semanas después. No como hijo, como cajero automático con voz. Me molesté, lo negué, lo justifiqué, pero la frase quedó flotando. Y entonces comenzaron los síntomas. Dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, sensación de vacío. Fui al médico. Me dijeron que tenía estrés crónico, que necesitaba descansar, que debía reducir mi carga. Pero, ¿cómo hacerlo si mi familia dependía de mí? Un día, revisando mis estados de cuenta, encontré una transferencia de $3,200 a nombre de mi tío Rubén. No recordaba haberla autorizado. Llamé a mi madre. Ah, sí, es que Rubén necesitaba arreglar el techo, y como tú siempre ayudas. ¿Quién autorizó eso? Bueno, tú confías en nosotros, ¿no? Colgué. Y por primera vez sentí que algo estaba mal. Decidí revisar todo. Las cuentas, los movimientos, los gastos. Descubrí que mi madre tenía 2 seguros médicos pagados por mí. Que mi padre había comprado una motocicleta nueva.
que Sofía había viajado a Cancún y lo había publicado como regalo de una marca. No dije nada, solo observé, hasta que un día pedí explicaciones. Quiero saber qué está pasando con el dinero. Escribí en el grupo familiar de WhatsApp. Hay cosas que no cuadran. La respuesta llegó en minutos. No nos contactes más. Has cambiado. Me expulsaron del grupo. Me bloquearon. Me borraron. Me quedé mirando la pantalla. No lloré. No grité. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba. Llamé a Leo. Tenías razón, le dije. No era ayuda. Era dependencia. Entonces es hora de reconstruirte, respondió, y de poner límites. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que tenía que empezar. Y así comenzó la auditoría emocional. Cuando me dijeron, no nos contactes más, no sentí rabia, sentí vacío, como si me hubieran arrancado de un lugar que yo mismo había sostenido durante años. Me quedé mirando ese mensaje en el grupo familiar, sin saber si era una amenaza, una defensa o simplemente una confesión. Durante días no respondí, no llamé, no escribí. Me encerré en mi departamento, con las cortinas cerradas y el celular en silencio. Leo fue el único que insistió en verme. Me trajo comida, me escuchó sin juzgar y me dijo algo que me hizo despertar. Gabriel, si ellos te borraron es porque sabían que estabas a punto de descubrir algo. Y lo que descubras va a doler. Tenía razón, así que decidí enfrentarlo. Abrí mi laptop y comencé a revisar todo. Mis cuentas bancarias, mis tarjetas, mis transferencias. Tenía registros desde hacía más de 5 años. Al principio todo parecía normal. Depósitos mensuales, pagos de servicios, compras autorizadas. Pero cuando empecé a cruzar fechas, montos y destinatarios, algo no cuadraba. Había transferencias a nombres que no reconocía, pagos duplicados, cargos en tarjetas que nunca usé. Y lo más grave, movimientos desde una cuenta conjunta que yo había abierto años atrás para emergencias familiares y que mi tío Rubén administraba. ¿Quién es Inversiones Litoral SAC? Le pregunté a Leo, mostrándole una transferencia de $4,800. Una empresa fantasma. La usaban para lavar dinero en Perú hace unos años. ¿Por qué? Mi tío les transfirió desde mi cuenta. Leo se quedó en silencio. Luego abrió su portátil y comenzó a investigar. En menos de una hora teníamos un mapa de operaciones que parecía sacado de una novela de fraude. Rubén había desviado más de $20,000 en 2 años. Usaba mi cuenta para pagar servicios, comprar insumos y luego transfería a terceros, todo bajo el pretexto de gastos familiares. Mi madre lo sabía, mi padre también. Y Sofía, bueno, ella era parte del juego. Encontramos recibos de compras en tiendas de lujo, boletos de avión, reservas en hoteles 5 estrellas, todo con mis tarjetas, todo sin mi autorización. Esto es abuso financiero, dijo Leo, y si lo documentamos bien, puedes denunciarlo. Pero yo no quería denunciar, no todavía. Quería entender, quería saber por qué. Quería saber en qué momento pasé de ser el hijo que ayuda al hijo que financia. Así que decidimos hacer una auditoría completa. Leo me ayudó a organizar los datos, año por año, gasto por gasto, transferencia por transferencia. Creamos carpetas, gráficos, líneas de tiempo. Y lo que descubrimos fue devastador. En 3 años había entregado más de $78,000 a mi familia. No en regalos, no en préstamos, en ayudas que nunca fueron registradas, devueltas ni agradecidas. ¿Y si esto fuera una empresa? Me preguntó Leo. ¿Qué harías con un socio que te roba? Lo despido. Entonces, haz lo mismo. Pero no era una empresa, era mi familia, y despedirlos dolía. Aún así, decidí actuar. Lo primero fue cerrar la cuenta conjunta. Lo hice en silencio, sin avisar. Luego cancelé las tarjetas adicionales que estaban a nombre de Sofía y mi madre. Después, cambié mis contraseñas, bloqueé accesos y pedí alertas en cada movimiento bancario. Leo me ayudó a crear una estrategia en cascada, cortar el flujo sin que lo notaran de inmediato, para que sintieran las consecuencias sin saber de dónde venían. No es venganza, me dijo, es protección. Y yo lo entendí.
Durante las siguientes semanas comenzaron los mensajes. Primero de mi madre, desde otro número. Hijo, no puedo pagar la luz. ¿Puedes ayudar? Luego de Sofía. Mi tarjeta no funciona. ¿La bloqueaste? Después de Rubén. Necesito hablar contigo. Hay un problema con la cuenta. No respondí. No por crueldad, por salud. Porque cada vez que les respondía, volvía a caer, volvía a justificar, volvía a ceder. Leo me enseñó a poner límites. Me ayudó a escribir una carta que nunca envié, pero que me liberó. No soy responsable de sus decisiones. No soy responsable de sus gastos. No soy responsable de sus vacíos. Soy su hijo, no su banco. La imprimí, la guardé en mi escritorio, y cada vez que dudaba, la leía. Pero la historia no terminó ahí. Un día, revisando redes sociales, vi una publicación de Sofía. Estaba en una piscina infinita, con una copa de vino y un texto que decía: gracias a las marcas que creen en mí, el éxito es cuestión de actitud. Leo la vio también y se indignó. ¿Quieres que la expongamos? ¿Cómo? Yo me encargo. Leo era experto en reputación digital, sabía cómo rastrear, documentar y revelar. Así que comenzó a recopilar pruebas, capturas de pantalla, registros de pagos, correos electrónicos, todo lo que demostraba que el estilo de vida de Sofía era financiado por mí. No lo hagas por venganza, le dije, hazlo por verdad. Y él lo hizo. Publicó un hilo en Twitter con pruebas, contexto y una reflexión sobre el abuso financiero familiar. No mencionó nombres, pero los que conocían a Sofía entendieron. La reacción fue inmediata. Comentarios, críticas, pérdida de seguidores. Algunas marcas cancelaron colaboraciones. Sofía cerró su cuenta por unos días. Yo no celebré, solo respiré, porque entendí que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Y entonces decidí cerrar el ciclo. Con todas las pruebas en mano, me preparé para denunciar a Rubén por fraude. No por venganza, por justicia. Porque si no lo hacía, seguiría siendo cómplice. Leo me acompañó. Fuimos a la embajada, luego a la fiscalía. Presentamos todo. Y cuando firmé la denuncia, no sentí rabia. Sentí paz. Porque a veces, cortar el vínculo es la única forma de sanar. Cuando corté el acceso a mis cuentas, cancelé tarjetas y cerré la cuenta conjunta, pensé que iba a sentir alivio. Y lo sentí por unos días. Pero luego vino el silencio. Y ese silencio no era paz, era eco, era vacío. Era la ausencia de voces que, aunque me dolieran, me hacían sentir parte de algo. Mi madre dejó de llamar. Mi padre no volvió a escribirme. Sofía desapareció de mis redes. Y Rubén sabía que lo había denunciado, así que su silencio era miedo. Pero el mío era culpa. No culpa por lo que hice, culpa por lo que sentía. Porque una parte de mí aún quería que me buscaran, que me dijeran lo siento, que me explicaran, que me devolvieran algo. No dinero, no favores, algo más profundo, algo que no se puede transferir por una app. Leo me observaba en silencio. Sabía que estaba procesando. No me presionaba, solo me acompañaba. ¿Te arrepientes?, me preguntó una noche mientras cocinábamos juntos. No, pero me duele. ¿Qué parte? La parte en la que me doy cuenta de que nunca fui visto como hijo, solo como proveedor. Leo no respondió, solo me sirvió un plato caliente y me dejó comer en silencio. Pasaron semanas, me concentré en el trabajo, en mi salud, en mi espacio. Comencé a dormir mejor, a leer, a caminar, a escuchar música sin pensar en problemas. Pero cada tanto, el pasado tocaba la puerta. Un día recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Solo decía Gabriel en la portada. La abrí con cuidado. Era de mi abuela, una mujer que siempre estuvo al margen del drama familiar, pero que veía todo con ojos sabios. Querido Gabriel, no sé qué pasó exactamente, nadie me cuenta nada, pero quiero que sepas algo. Tú siempre fuiste el que sostuvo esta familia, no solo con dinero, con paciencia, con amor, con silencio. Y eso no se olvida. Si decidiste alejarte, te entiendo. A veces, para sanar, hay que cortar. Pero no dejes que el dolor te convierta en piedra, porque tú eres raíz, y las raíces también necesitan agua. Te quiero, siempre, abuela. Lloré, no por la carta, por todo lo que no me habían dicho antes,
por todo lo que yo había callado, por todo lo que había dado sin recibir. La carta me hizo pensar en mi infancia, en los domingos de arroz con pollo, en los cumpleaños sin regalos pero con abrazos, en las veces que mi madre me decía, eres especial, antes de que el dinero lo cambiara todo. ¿En qué momento dejamos de ser familia? ¿Fue cuando comencé a ganar más? ¿Cuando ellos dejaron de trabajar? ¿Cuando Sofía decidió que ser influencer era más importante que estudiar? No lo sabía, pero necesitaba entenderlo. Así que llamé a mi abuela. «Hola, Gabriel», me dijo con voz temblorosa. «Pensé que no me ibas a llamar. Gracias por la carta, me hizo bien». «¿Estás bien?» «Estoy mejor, pero aún me duele». «¿Quieres que te cuente algo?» «Sí». Y lo que me contó me cambió. Mi abuelo, el padre de mi madre, había dejado una herencia modesta antes de morir. No era mucho, pero suficiente para ayudar a la familia. Rubén, su hijo mayor, fue el encargado de administrarla. Pero según mi abuela, desde el principio hubo irregularidades. Tu abuelo quería que tú estudiaras en el extranjero. Había apartado dinero para eso, pero Rubén dijo que lo necesitaban para urgencias y nunca lo devolvió. ¿Mi madre lo sabía? Sí, pero no dijo nada, porque Rubén siempre fue el que resolvía. Me quedé en silencio. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque tú empezaste a ganar dinero y pensaron que no hacía falta. No hacía falta. Esa frase me golpeó como un ladrillo. No hacía falta que me explicaran. No hacía falta que me cuidaran. No hacía falta que me protegieran, porque yo ya era útil. Colgué con el corazón en pedazos. Leo me encontró en el balcón mirando la ciudad. ¿Qué pasó? Mi abuelo quería que yo estudiara afuera. Rubén usó ese dinero. Mi madre lo sabía. Nadie me lo dijo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el abuso no empezó cuando yo gané dinero. Empezó cuando ellos decidieron que yo era una inversión. Leo se sentó a mi lado. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora tengo que sanar. Durante los días siguientes escribí, no para publicar, para entender. Llené páginas con recuerdos, con preguntas, con frases que nunca dije. Y en una de esas páginas escribí algo que se convirtió en mi mantra. No soy responsable de las heridas que no me dejaron ver, pero sí soy responsable de las que decido no sanar. Comencé terapia, no por debilidad, por fortaleza. Quería entender mis patrones, mis miedos, mis límites, y en cada sesión descubrí algo nuevo. Descubrí que mi necesidad de ayudar venía de una infancia donde el amor se medía en sacrificios. Descubrí que mi miedo a decir no venía de una adolescencia donde el afecto era condicional. Descubrí que mi rabia no era contra ellos, era contra mí, por haberlo permitido tanto tiempo. Y entonces algo cambió. No perdoné, pero solté. No olvidé, pero dejé de cargar. No volví, pero dejé de huir. Porque entendí que sanar no es volver atrás, es avanzar sin arrastrar. Después de la carta de mi abuela y las sesiones de terapia, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Por primera vez en años, comencé a pensar en mí no como el hijo que sostiene, sino como el hombre que puede elegir. Elegir qué dar, elegir a quién cuidar, elegir qué construir. Y en ese proceso, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier traición. No era el único. En cada sesión de terapia, en cada conversación con Leo, en cada foro que visitaba buscando respuestas, encontraba historias similares. Hijos que habían sido convertidos en proveedores, hermanas que habían sido manipuladas emocionalmente, nietos que habían heredado deudas en lugar de afecto. ¿Y si hacemos algo con esto?, le pregunté a Leo una tarde, mientras caminábamos por el embarcadero. Algo como qué, como un espacio, un lugar donde la gente pueda contar sus historias, donde puedan entender que no están solos, que no están locos, que no están obligados a seguir sosteniendo vínculos que los destruyen. Leo se quedó pensando, ¿un proyecto? Sí, pero no uno técnico, uno humano. Así nació la idea de Raíces Libres, un espacio digital para personas que han vivido abuso emocional y financiero dentro de sus familias. Un lugar para compartir, para aprender, para sanar,
sin juicios, sin etiquetas, sin presión. Durante semanas, trabajamos en el concepto. Leo se encargó de la estructura técnica, yo me dediqué al contenido, a la narrativa, a la esencia. Quería que cada palabra que apareciera en la plataforma tuviera el peso de lo vivido, que no fuera solo información, que fuera acompañamiento. Creamos secciones, testimonios anónimos, recursos legales, guías emocionales, espacios de escucha. Invitamos a terapeutas, abogados, trabajadores sociales, y cuando lanzamos la primera versión, la respuesta fue abrumadora. En los primeros 3 días recibimos más de 1,200 visitas, cientos de mensajes, decenas de historias, personas de todas partes del mundo compartiendo lo que nunca habían dicho en voz alta. Mi madre me chantajea con su salud cada vez que intento independizarme. Mi padre me hizo firmar préstamos que yo no pedí. Mi familia me culpa por no ayudarlos, pero nunca me preguntaron cómo estoy. Leí cada testimonio con el corazón en la garganta, porque en cada uno había un pedazo de mí. Y entonces entendí que mi historia no era única, era común. Y eso no la hacía menos dolorosa, la hacía más urgente. Comencé a grabar videos, no como influencer, como narrador, como testigo, como sobreviviente. Conté mi historia en partes, sin nombres, sin detalles que expusieran, pero con verdad, con emoción, con vulnerabilidad. Los videos se viralizaron, no por producción, por autenticidad. Y con cada comentario, con cada mensaje, con cada agradecimiento, sentía que algo se reconstruía dentro de mí. Pero también llegaron las críticas. ¿Por qué expones a tu familia? ¿No es esto una forma de venganza? ¿No deberías perdonar y seguir adelante? Al principio me afectaron, dudé, me cuestioné, pero luego recordé algo que me dijo mi terapeuta. Contar tu historia no es atacar, es liberar. Así que seguí. Leo y yo decidimos ampliar el proyecto. Creamos una red de apoyo con voluntarios, organizamos encuentros virtuales, publicamos una guía gratuita, Cómo poner límites sin culpa. Y cada paso que dábamos era una forma de sanar. Pero lo más importante ocurrió en un encuentro virtual, cuando una mujer de 60 años, llamada Teresa, compartió su historia. Mi hijo me cortó el contacto hace 2 años. Yo lo odié, lo culpé, lo insulté, pero luego encontré esta plataforma y entendí que yo lo había convertido en mi sostén, no en mi hijo. Hoy quiero pedirle perdón y quiero aprender a vivir sin depender. Todos en la sala virtual lloramos, porque eso era Raíces Libres, un puente, no para volver al pasado, para cruzarlo. Y entonces recibí un mensaje inesperado. Era de Sofía, no desde su número, desde un correo, corto, directo. Sé que me equivoqué, sé que te fallé. No espero que me perdones, solo quería decirte que estoy empezando terapia y que encontré tu proyecto. Gracias por no quedarte callado. Me quedé en silencio, no respondí, no por rencor, por respeto, porque entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí, era parte de algo más grande, algo que estaba ayudando a otros a despertar, a sanar, a reconstruirse. Y eso era suficiente. No esperaba volver a ver a mi padre, no después de todo lo que pasó, no después de ese mensaje que me expulsó del grupo familiar como si yo fuera un intruso. Pero la vida tiene una forma extraña de ponerte frente a lo que no resolviste, justo cuando crees que ya lo superaste. Fue un martes por la tarde. Estaba en casa revisando mensajes de Raíces Libres cuando sonó el timbre. No esperaba visitas. Me asomé por la mirilla, y ahí estaba él, mi padre, más delgado, con el cabello más blanco y una expresión que no supe leer. Abrí la puerta sin decir nada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, no por cortesía, por curiosidad. Se sentó en el sofá como si no hubiera estado allí en años, y en realidad no lo había estado. Desde que me mudé a San Francisco, él nunca vino. Siempre decía que no le gustaban los aviones, pero ahora estaba aquí, en mi sala, en silencio. Tu abuela me pidió que viniera, dijo al fin. Me dijo que te escribiera, que te buscara, que no dejara que esto terminara así. No respondí.
Tu madre está mal, continuó. No físicamente, emocionalmente. Dice que tú la abandonaste. ¿Y tú qué piensas? Me miró, bajó la mirada y dijo, creo que te fallamos. No lo esperaba, no así, no tan directo. ¿Por qué viniste realmente? Porque me di cuenta de que no sé quién eres ahora, y eso me duele. Me quedé en silencio, no por falta de palabras, por exceso de emociones. ¿Sabes cuánto dinero les transferí en 3 años? No. ¿Sabes cuántas veces me dijeron gracias? Tampoco. ¿Sabes lo que sentí cuando me dijeron no nos contactes más? Sí, porque yo también lo sentí. Eso me sorprendió. ¿Tú también? Sí, porque aunque no lo dije, lo permití. Permití que te vieran como un recurso. Permití que Rubén manejara el dinero. Permití que Sofía te manipulara. Y no hice nada. ¿Por qué? Porque era más fácil. Porque tú resolvías. Porque tú no reclamabas. Me dolió, pero también me alivió. Porque por primera vez, alguien lo decía en voz alta. ¿Y ahora qué quieres? No lo sé. No vine a pedirte nada. Solo vine a decirte que lo siento. Me quedé en silencio. Luego me levanté, fui a la cocina y serví 2 vasos de agua. Se lo entregué. Lo tomó como si fuera un gesto de reconciliación. Y quizás lo era. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? Le dije. ¿Qué? Que aún los extraño. A pesar de todo. A pesar del abuso. A pesar del silencio. Yo también. Nos quedamos así. 2 hombres, 2 generaciones, 2 heridas, compartiendo agua y verdades. ¿Y Sofía? Pregunté. Está en terapia. Dice que quiere cambiar, que quiere entender. ¿Y mamá? No habla mucho, pero lee tus publicaciones. Aunque no lo diga, te sigue. Eso me conmovió, no por el seguimiento, por el silencio. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Lo que tú me permitas. Me quedé pensando. No quería volver a lo de antes. No quería abrir la puerta y que todo se repitiera, pero tampoco quería cerrar para siempre. Así que propuse algo. Podemos hablar, de vez en cuando, sin dinero, sin favores, solo hablar. Mi padre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. No por el permiso, por la oportunidad. Durante las semanas siguientes hablamos por teléfono. No todos los días, pero sí con frecuencia. Me contaba cosas simples, cómo estaba el clima en Lima, qué había cocinado, qué libro estaba leyendo. Yo le contaba sobre Raíces Libres, sobre los testimonios, sobre los encuentros virtuales. Y poco a poco, algo se reconstruyó. No la relación de antes, una nueva, basada en respeto, en límites, en verdad. Un día, me llamó para contarme que había comenzado a escribir. Pequeños textos, reflexiones, cosas que nunca dijo. ¿Quieres leer uno? Claro. Me lo envió por correo. Se titulaba El hijo que nos enseñó a ser padres. Y en él decía cosas que nunca escuché en voz alta. Gabriel nos dio todo, y nosotros confundimos su generosidad con obligación. Nos acostumbramos a recibir sin mirar, a pedir sin agradecer, a exigir sin entender. Hoy, desde el silencio lo escucho, y en cada palabra que escribe me reconozco, no como el padre que fue, sino como el hombre que quiere aprender. Lloré, no por el texto, por lo que significaba, porque entendí que el perdón no siempre viene envuelto en disculpas, a veces viene en forma de reconocimiento, y eso era suficiente. Cuando mi padre me dijo que mi madre estaba leyendo mis publicaciones, no supe qué sentir. No sabía si era curiosidad, culpa, nostalgia o simplemente una forma de seguir controlando desde el silencio. Pero algo en mí se movió, porque si ella estaba escuchando, aunque fuera en secreto, quizás había algo que aún podía decirse. Pasaron 2 semanas desde su visita. Yo seguía con mi rutina, trabajo, terapia, raíces libres, caminatas con Leo. Pero cada noche, antes de dormir, pensaba en ella, en su voz, en sus frases, en sus silencios. Y entonces llegó el mensaje. No por WhatsApp, no por correo, por carta, escrita a mano, como la de mi abuela. Gabriel, no sé cómo empezar. He leído lo que escribes. He llorado, he sentido rabia, he sentido vergüenza. Pero sobre todo, he sentido miedo.
Miedo de perderte para siempre. Miedo de que todo lo que hicimos, o dejamos de hacer, te haya roto más de lo que imaginábamos. No quiero justificarme, solo quiero hablar, si tú quieres. Mamá. Me quedé en silencio. La carta era breve, pero cada palabra pesaba. No por lo que decía, por lo que no decía. Porque por primera vez no había excusas, no había defensas, solo una puerta entreabierta. Llamé a Leo. ¿Qué hago? ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Entonces no decidas hoy. Esperé 3 días. Leí la carta cada noche. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había callado, en todo lo que había sentido. Y al 4.º día respondí. También por carta. Mamá, gracias por escribir. No sé si estoy listo para hablar, pero sí estoy listo para escuchar. Si quieres venir, podemos conversar, pero hay condiciones. No quiero que me pidas nada. No quiero que me expliques nada. Solo quiero que me digas lo que nunca dijiste. Y yo haré lo mismo. Gabriel. ¿Y si no puedo perdonar? Entonces te entiendo, porque el perdón no se exige, se espera. Nos quedamos así, 2 personas, 2 heridas, 2 intentos. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? Le dije. ¿Qué? Sentirme útil, pero no amado. Ella lloró. Yo sí te amé, pero no supe cómo demostrarlo sin pedirte algo. Y eso me rompió. Lo sé. Nos abrazamos, no como madre e hijo, como 2 seres humanos que se reconocen en el dolor. No resolvimos todo, no cerramos todas las heridas, pero abrimos una puerta. Y eso era suficiente. Antes de irse, me dejó otra carta, esta vez más larga, más íntima, más honesta. La leí esa noche, y en ella encontré una frase que se convirtió en mi guía. No quiero que vuelvas a ser el hijo que sostiene, quiero que seas el hombre que elige. Y yo elegí. Elegí sanar, elegí construir, elegí vivir. Nunca pensé que mi historia pudiera cruzar fronteras, que lo que viví en silencio, lo que me rompió por dentro, pudiera convertirse en algo que otros quisieran escuchar. Pero eso fue lo que pasó cuando recibí el correo. Era de una organización internacional dedicada a la salud emocional y los vínculos familiares. Habían leído mis publicaciones, visto los videos de Raíces Libres y querían invitarme a hablar en su conferencia anual en Berlín. Tema: Límites, amor y reconstrucción, cuando sanar implica alejarse. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos, no por emoción, por miedo. ¿Qué hago con esto?, le pregunté a Leo. Lo que quieras, pero si lo haces, no vayas como víctima, ve como testigo. Eso me hizo pensar. Durante años había sido el hijo que ayuda, el hombre que sostiene, el adulto que reconstruye, pero nunca me había visto como alguien que pudiera inspirar. No por falta de capacidad, por falta de permiso. Así que decidí aceptar. La organización cubrió los gastos, me enviaron el programa, el formato, los tiempos. Me pidieron que preparara una charla de 20 minutos, libre, personal, honesta. Pasé días escribiendo, borrando, reescribiendo. No quería sonar técnico ni dramático, quería sonar real. Y cuando encontré el tono, todo fluyó. Mi charla se tituló Cuando decir no es el acto más amoroso. La dividí en 3 partes: la historia, el quiebre, la reconstrucción. No mencioné nombres, no expuse detalles innecesarios, pero cada palabra llevaba el peso de lo vivido. Leo me acompañó, viajamos juntos, caminamos por Berlín como 2 amigos que habían cruzado un océano y una vida. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno: psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, personas que habían vivido rupturas familiares. Me senté en la primera fila, con el corazón latiendo como si fuera mi primer día de universidad. Me llamaron al escenario. Subí, respiré y hablé. Mi nombre es Gabriel, y durante años confundí amor con sacrificio. Pensé que ayudar era lo mismo que sostener, que darlo todo era la forma de demostrar que valía, hasta que me di cuenta de que estaba desapareciendo. Conté cómo mi familia convirtió mi generosidad en obligación, cómo el agradecimiento se volvió exigencia, cómo el silencio se volvió castigo,
cómo el quiebre me obligó a mirar hacia adentro. No fue fácil cortar, no fue fácil denunciar, no fue fácil decir no, pero fue necesario, porque si no lo hacía, iba a seguir perdiéndome. Hablé de raíces libres, de los testimonios, de las cartas, de las lágrimas, de las sanaciones. Sanar no es volver atrás, es avanzar sin arrastrar, y a veces eso implica alejarse, no por odio, por amor propio. Cuando terminé, hubo silencio, y luego aplausos. No por mí, por lo que representaba. Después de la charla, se me acercaron decenas de personas. Me abrazaron, me agradecieron, me contaron sus historias. Una mujer me dijo: «Tu voz me dio permiso para soltar a mi padre. Gracias». Un joven me dijo: «Pensé que era el único, ahora sé que no lo soy». Una terapeuta me dijo: «Tu historia es una herramienta, ¿podemos usarla en nuestros talleres?». Dije que sí, porque entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todos los que necesitaban una luz en medio del dolor. Esa noche, en el hotel, Leo me miró y dijo: «Hoy no fuiste Gabriel el hijo, fuiste Gabriel el faro». Lloré, no por orgullo, por gratitud, porque después de tanto tiempo me sentí útil de otra manera. Al volver a San Francisco, todo se sintió distinto, no más pesado, más claro, más liviano. Raíces Libres creció, recibimos apoyo internacional, tradujimos los contenidos, organizamos encuentros en español, inglés, alemán. Y entonces recibí otro mensaje, esta vez de una universidad. Querían que diseñara un curso sobre vínculos familiares y límites emocionales. Querían que mi experiencia se convirtiera en formación. Acepté, no por ego, por propósito, porque entendí que mi historia ya no era una herida, era una semilla, y yo estaba listo para sembrarla. Cuando volví de Berlín, algo en mí se había asentado. No era paz total, no era olvido, era claridad. Por primera vez, sentía que mi historia tenía un lugar, no solo en mi memoria, sino en el mundo. Y ese lugar no era una herida, era una semilla. Raíces Libres creció más rápido de lo que imaginé. Lo que comenzó como un espacio para compartir testimonios se convirtió en una comunidad internacional. Personas de más de 20 países escribían, participaban en encuentros, enviaban cartas, grababan videos. Algunos lo hacían desde el anonimato, otros con nombre y rostro, pero todos con verdad. Leo y yo decidimos formalizar el proyecto. Creamos una fundación, contratamos equipo, establecimos alianzas con universidades, ONGs, terapeutas, y cada paso que dábamos era una forma de decir: tu historia importa, tu límite también. Pero mientras el proyecto crecía, yo sentía que algo más debía cerrarse: mi familia. No para volver, para entender. Mi padre seguía llamándome de vez en cuando. Conversaciones simples, honestas, sin pedidos. Mi madre también. A veces escribía, a veces solo enviaba una foto de una planta que había sembrado. Sofía, en cambio, se mantenía en silencio. Sabía que estaba en terapia, que había cambiado de ciudad, que había dejado las redes, pero no hablábamos. Hasta que un día recibí un mensaje. «Hola, Gabriel, no sé si puedo escribirte, pero lo intento. Estoy en otro lugar, literal y emocionalmente. He leído todo lo que has compartido, y aunque me duele, también me libera, porque me di cuenta de que yo también fui víctima. No de ti, de mí misma, de mi necesidad de validación, de mi miedo al vacío. No espero que me perdones, solo quería decirte que estoy aprendiendo. Gracias por no quedarte callado». Me quedé en silencio, no respondí de inmediato, no por rencor, por respeto, porque entendí que cada uno tiene su ritmo, y el mío ya no dependía de ellos. Ese mismo mes, la fundación recibió una propuesta inesperada: abrir una sede en Lima, justo allí, justo donde todo comenzó. Querían que Raíces Libres tuviera presencia física, un centro de escucha, de formación, de acompañamiento. Leo me miró: ¿estás listo para volver? No para quedarme, pero sí para sembrar. Viajamos juntos, visitamos barrios, universidades, centros comunitarios, y en cada lugar encontrábamos historias que se parecían a la mía. Hijos que sostenían, padres que exigían, familias que confundían amor con control. Decidimos abrir el centro en un barrio popular, no por estrategia, por simbolismo.
porque queríamos que fuera accesible, cercano, humano. La inauguración fue íntima, sin prensa, sin discursos, solo personas, solo historias, solo raíces. Y entonces ocurrió algo que cerró el ciclo. Una joven se acercó, tenía unos 25 años, se llamaba Lucía. Me dijo que había leído mi historia, que había participado en los foros, que había cortado el vínculo con su madre después de años de abuso emocional. Gracias por darme permiso, me dijo, porque yo pensaba que decir no era traicionar, y ahora sé que es cuidar. Me abrazó, y en ese abrazo entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todos los que necesitaban una voz para decir lo que nunca se atrevieron. Volví a San Francisco con el corazón lleno, no de orgullo, de propósito, y entonces escribí, no una carta, un libro. Se tituló Raíces que no se ven. Era una mezcla de testimonio, reflexión, guía, no para enseñar, para acompañar. Lo publiqué de forma independiente y en menos de un mes se convirtió en referencia en espacios terapéuticos, educativos, comunitarios. Pero lo más importante no fue eso, fue que mi madre lo leyó y me escribió. Lo leí, lo lloré, lo entendí, no como madre, como mujer, como persona. Gracias por sembrar lo que yo no supe cuidar. Lloré, no por ella, por mí, porque entendí que el perdón no siempre es un acto, a veces es un proceso, y a veces ni siquiera es necesario. Basta con soltar. Hoy sigo trabajando en Raíces Libres, sigo escribiendo, sigo acompañando, sigo eligiendo. No soy el hijo que sostiene, soy el hombre que elige, y mi legado no está en lo que di, está en lo que decidí no seguir dando. Porque a veces el acto más amoroso es el que te permite volver a ti.